Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por Pablo, por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta es una porción bíblica hermosa, como siempre digo yo, y es una porción que comienza Pablo escribiendo. Sí, ya saben todos que Pablo siempre escribía lógicamente las cartas, pero inspirado en el poder del Espíritu Santo, que lo iba guiando en lo que debía escribir a cada una de las iglesias que él había fundado. Y entonces él sabía que habían algunos problemas allí en la iglesia de Corinto. Yo quiero que sepan que la iglesia de Corinto tenía, se puede decir, todos los dones espirituales. ¿Sí? Los dones espirituales son 9. Y bueno, la iglesia de Corinto era una de las iglesias que habla la palabra, que tenían todos los dones espirituales. ¿Qué significa esto? Bueno, los dones de sanidades, de milagros, de discernimiento de espíritu, de interpretación de lenguas, el don de fe, y así podemos nombrar 9 dones del Espíritu Santo. Ahora, en esta iglesia de Corinto había un problema. Por eso, cuando Pablo comienza a escribirles, él siempre se presenta, como era el estilo en aquella época de cada apóstol o cada persona, de presentarse, ¿sí? Y siempre sabemos que Pablo tiene la misma forma para presentarse. Ahora, fíjense acá ya en el versículo 10, fíjense cómo Pablo comienza a hablarle con respecto a cosas que conocía. Y lo vamos a ir viendo a medida que leamos la palabra.
¿Sí? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este problema que había en Corinto, en la ciudad de Corinto, en la iglesia de los Corintios, es un problema que había se puede decir como en los días de hoy, porque fíjense ustedes, a veces las personas que nos miran desde afuera y aquellos que comienzan por primera vez o los primeros tiempos, por ahí las personas no entienden nada, porque los pastores en cierta forma se ven divididos y lógicamente la gente tiene, se podría decir, una razón de ver las cosas de esa forma. ¿Por qué? Porque aparentemente si nosotros miramos el Evangelio, vemos las iglesias de hoy día, vamos a ver que aparentemente los pastores están divididos. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes van a una iglesia, ustedes van a ver que hay un modo o una forma en la cual una iglesia se distingue de otra. Para que lo entendamos mejor, hay iglesias, o sea, tenemos que entender que cada iglesia es como un hogar. Los hogares sí, aparentemente se parecen iguales porque tienen un padre, una madre, estamos hablando hogares que están bien establecidos, padre, madre e hijos. Y bueno, lo que estamos acostumbrados a ver, que el padre trabaja y si la madre tiene que trabajar, también trabaja. Todas esas cosas las vemos en común en la mayoría de los hogares, más en este tiempo. Ahora, cuando las personas observan a la iglesia, aquellos que van por primera vez, y aún los que tenemos mucho tiempo también lo hacemos, ¿sí? Y vemos que hay personas o hay pastores que tienen una forma de llevar su iglesia. Y una de las características que yo siempre veo en las iglesias, que como es el pastor son los discípulos, de la misma forma. Si los discípulos, o sea, si el pastor es un pastor orgulloso, los que lo siguen son iguales de orgullosos. ¿Sí? Si un pastor trata de que nadie se le arrime, porque hay pastores que piensan ellos, algunos pastores piensan que son intocables, que nadie se les puede acercar. Yo he visto personas que tienen los mismos dones espirituales que yo tengo, y algunos hacen una barrera así de personas y se baja el pastor del auto y entra y va a la plataforma y nadie lo puede tocar. ¿Sí? O si usted quiere hablar con el pastor de la iglesia, usted tiene que pedir una audiencia como que fuera con el gobernador. Cuando tiene que dar las ofrendas, no tiene que pedir audiencia. Pero cuando usted necesita hablar con el pastor, porque supuestamente el pastor
es una guía espiritual, no es un padre espiritual. Yo quiero que entiendan esto porque hay muchas personas que creen que el pastor es el padre espiritual, pero no. El pastor es el padre en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el Padre espiritual que nosotros tenemos es el Dios Todopoderoso. Entonces, podemos ver por ahí que algunos que le sirven a Dios, creen que realmente son dioses. Y se ponen orgullosos y nadie los toca y que nadie se les vaya a arrimar a su asiento porque son los dioses. Y se olvidan que el Señor enseñó que Él había venido para servir y no para ser servido. Estoy de acuerdo que los pastores deben mantener el orden de una iglesia, es lo que corresponde, porque así como un padre de familia debe llevar su casa, también un pastor debe llevar la casa de oración de Dios, ¿sí? Con orden. Pero hay algunos que se les va la mano y usted no lo puede tocar. A lo mejor lo tienen que ver a 5 o 10 metros, no se puede acercar. Ahora, fíjense, cuando el Señor venían los niños y los discípulos querían sacar a los niños del Señor, cerca del Señor, que no lo molestaran. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? El Señor dijo: dejad venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que ya un niño de 10 para arriba, que ya va entrando a la pubertad, generalmente ya deja de ser niño para comenzar a ser un adolescente. Pero hablando de los niños que son de más o menos 10 años para abajo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere decir el Señor? Si a un niño de esos le pasara algo, va directamente al cielo. Pero ya cuando una persona entra en la pubertad, ya comienzan algunas cosas a trabajar en su cuerpo que comúnmente le llamamos hormonas, y eso hace que ya cambie la forma de niño a adolescente. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dijo: dejad venir a mí a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Si muere un adulto, sabe que tiene que haber recibido a Cristo y tiene que pasar toda la vida viviendo para Cristo y perseverando en el camino de Cristo. Entonces, muchas veces yo me siento realmente muy mal. ¿Se imaginan que viniera una persona a mí y que yo le diga: espérese un momentito, no se me acerque, o pida una audiencia para que yo lo atienda? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Sí? El Señor dijo: yo he venido para servir, no para que me sirvan. Yo no soy el Cristo. Yo trabajo para Cristo. Eso es lo que tiene que pensar un pastor, como yo. Yo no soy el Cristo. Yo trabajo para Cristo. Soy un siervo. Y aún un siervo inútil porque no hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Acá, en esta iglesia, habían diferentes opiniones. Y estas opiniones son las que hoy día
y siempre han existido. Y siempre, escúchenme bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay un problema en el tiempo de Jesucristo, que ya había muerto, en el tiempo de Pablo, de Pedro, de todos los predicadores, de Juan, de todos los predicadores o discípulos del Señor. Y había una diferencia, ¿sí? Pero más que nada con el pueblo que con los predicadores que habían en aquella época. Entonces dice, fíjense bien, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué significa esto? Si usted va a una iglesia, va a encontrar un pastor que le gusta la pastolatría, que lo idolatren, que no se puedan acercar. Van a otra iglesia y se encuentran con un pastor amoroso, que usted, inclusive, cuando va saliendo de la iglesia, ese pastor está en la puerta para darle una mano, darle manos, un apretón de manos, un abrazo, dándole las gracias por haber venido a compartir la palabra de Dios. Fíjense las diferencias de cada uno. Por ejemplo, hay algunos que yo conozco que terminan de predicar y se meten en un lugar y no salen más, porque no quieren que lo moleste. Porque como ya se levantó la ofrenda, ¿qué le importa lo demás? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces se olvidan estas personas que no han sido llamados para ser servidos, sino han sido llamados para servir al pueblo de Dios. Algún día voy a predicar lo que dice acá en Hebreos sobre la palabra y sobre el trabajo de los pastores. Y para que tengan un anticipo, dice que los pastores están para el servicio de Dios y también de los hermanos. Así que el que está haciendo otra cosa se ha equivocado. Se ha equivocado. Como aquellos pastores que también quieren ser, no, pastor no, quieren ser apóstoles, pero ya le está quedando tan chiquito ese título que quieren ser ya querubines, o sea, aquellos que están alrededor de Dios en el trono. Así hay algunos. Y no es así. Entonces, habían divisiones allá, y por eso Pablo le dice, bueno, yo quiero que ustedes tengan un mismo parecer, un mismo sentir. Dice, que sientan una misma cosa entre ustedes, ¿sí? Y que no haya entre vosotros, dice, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Usted tenga cuidado cuando va a una iglesia. Si usted ve que es un pastor que le gusta la pastolatría, no vaya a esa iglesia. Porque ese pastor está buscando la adoración que es para Dios, la quiere para él. Y las ofrendas que son para el reino de Dios, las quiere para él. Entonces váyase a esa iglesia. Esa iglesia no es del Señor, porque no le está sirviendo al Señor, se está sirviendo a sí mismo. Y dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. El apóstol Pablo escribía cartas inspirado por el poder del Espíritu Santo, sí, pero él tenía datos también de lo que estaba sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían personas que viajaban mucho, y como el día de hoy, porque eran comerciantes. Entonces un día estaban en la iglesia de Corinto, pero otro día estaban
con Pablo, donde lo visitaban, donde él estaba. ¿Y qué hacían? Eso era en todas las iglesias, ¿eh? Entonces acá dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Quién era Cloé? Era una familia importante, comerciante. Y esta familia iba y venía, o sea, vivía en Corinto, e iba, a veces viajaba y se encontraba con Pablo. Entonces este hermano llamado Cloé iba y le decía, mira Pablito, me pasa tal y tal cosa en la iglesia. ¿Cómo será que pasaban de todas clases de cosas? Y fíjense que yo en un principio les decía, bueno, yo en un principio les decía que tenían todos los dones espirituales, pero había perversión en esta iglesia. ¿Y cuál era la perversión que había en esta iglesia? Que había incesto, en la cual había un varón que se acostaba con la esposa de su padre. O sea, había todos los dones espirituales. Eran muy bendecidos en lo que se refiere a dones espirituales. Pero había también una perversión muy grande como el incesto. Entonces, ¿qué sucede? En las oportunidades que Pablo se enteraba, lógicamente, se imagina. Acaba de decir, vamos a decir a Kolyipuli. Disculpe si no lo pronuncié bien. Dios le bendiga. Habían cosas que estaban, se puede decir, con esos problemas en la iglesia, y Cloé, este hombre comerciante rico, iba y venía y le decía, Pablito, mirá, están ocurriendo estas cosas en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Entonces, hay en realidad problemas, hay contiendas. Y les voy a decir más, esas contiendas hoy día existen. Y dice Pablo acá, o sea, explicando, cuando envía la carta, él dice, bueno, en realidad lo que quiero decir es que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, y yo soy de Apolos, y el otro dice, y yo de Cefas, y el otro dice, yo soy de Cristo, ¿sí? El otro dice, yo soy de Cristo. ¿Y qué era lo que sucedía? Dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ahora, ¿por qué había esas diferencias en la iglesia de Corinto? Les voy a explicar. Unos decían, yo soy de Pablo. Lógicamente, estas personas se habían convertido por Pablo, porque Pablo fundó esta iglesia, ¿sí? Entonces, yo quiero que entiendan esto. Con seguridad que los más viejos decían, bueno, a mí me gusta Pablo, porque sí, se imaginan. Y bueno, ustedes hoy día se imaginan escuchar predicar a Pablo, a un varón que recibió el Evangelio, en el cual dice, yo no lo recibí de ningún hombre, lo recibí directamente de Dios. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, que nadie le enseñó el Evangelio.
Dios, por el poder del Espíritu Santo, habiéndose retirado a Arabia por 3 años, recibió el Evangelio. Aún así, cuando va a Jerusalén y el hermano del Señor, que era el jefe de la iglesia en aquel tiempo, aún hasta él lo probó a ver si en realidad Pablo era un apóstol. O sea, un apóstol, hay muchos requisitos, no voy a hablar de eso ahora, pero hay requisitos para ser apóstol. Por eso mismo, hay algunas personas que me dicen, pero es que ¿usted cree que hay apóstoles? Yo le digo, no, discúlpeme, yo no creo que hay apóstoles. Creo que hay pastores, creo que hay servidores de Dios. Pero eso de apóstol es como decir, bueno, ya me quedó muy chiquito el título de pastor, así que por favor, un título más quiero. Que digan apóstol. Cuidado con el apóstol. ¿Sí? ¿Saben que para algunos que no saben, apóstol en realidad quiere decir enviado? Y entre todas las cosas de ser enviado, es una persona que tiene que tener los dones espirituales. Pero por eso cuando habla Juan en Éfeso, él dice, probad los espíritus si son de Dios, probad si son realmente apóstoles. Pero no lo eran. Sí. Entonces, pastor, porque acá dice, pastor, nada más. Los demás inventan algunas cosas más. Sí, porque ahí dice que los apóstoles... Sí, pero era en aquel tiempo, no saben leer la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Les voy a explicar. Pablo, lógicamente, era una persona instruida. Y cuando él decía, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, sino que cuando yo vengo a ustedes, vengo con poder de Dios. Igual que Luciani, José Luis. Cuando yo voy no con palabras de humana sabiduría para endulzar oídos, sino que yo me acerco con poder de Dios. ¿Por qué? No soy yo, es Dios el que me asiste. ¿Sí? Entonces, no soy nada. ¿Sí? No merezco. Por ejemplo, cuando la gente mira los milagros, las maravillas que Dios hace, vienen a besarme las manos y yo le digo, mire, por favor, no me bese las manos. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a enojar conmigo, me va a sacar corriendo del ministerio, porque yo soy un ser humano igual que usted. Y no debe hacer eso, ¿sí? Juana Rosario, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Juana. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los pastores tienen que tener mucho cuidado. Ahora, unos decían, yo soy de Pablo, pero habían otros que decían, yo soy de Apolos. Y una de las cosas que yo quiero que entiendan ustedes, en el lugar que estaba Apolos, era un lugar de muchas universidades. Entonces, cuando hablaba Apolo, era un hombre muy instruido y por su instrucción, lógicamente, él predicaría de una forma muy delicada y muy bonita el Evangelio. Y bueno, está bien porque Dios le dio eso. Todos esos talentos son dados por Dios. O sea, pensemos cada uno de nosotros. ¿Cómo llegamos al Evangelio? Cuando llegamos al Evangelio, llegamos con toda la inmundicia que hemos tenido durante todo el tiempo. ¿Sí? Como, con todo lo que hemos ido arrastrando, con eso llegamos a los pies de Cristo. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, ¿qué hace?
Primero nos limpia de toda la inmundicia que venimos arrastrando y después nos instruye, nos da dones espirituales y talentos y nos manda a trabajar. O sea, que nadie llegó con los dones espirituales a los pies de Cristo. ¿Sí? Todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido ha sido recibido a través de Jesucristo. Después que le dijimos sí a Cristo, entonces tuvimos la entrada al reino de los cielos, tuvimos la entrada a la presencia de Dios. Entonces de allí en adelante Dios comienza a trabajar con nosotros y aún la fe que tenemos, Dios trabaja en nosotros y produce esa fe. O sea, ¿de qué podemos nosotros creernos? Si somos nada más que seres humanos que hemos sido rescatados, ¿sí?, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios. En este mismo evangelio, en esta misma carta, habla de lo que éramos y lo que después somos, ¿sí? Bueno, entonces Apolos predicaba bonito, delicado, porque era una persona instruida en los lugares donde estaban las mejores universidades del mundo. En aquellos tiempos donde una vez predicábamos, donde se hacían o nacieron las Olimpiadas. Bueno, y había otros que decían, y yo de Cefas. ¿Cómo era Cefas? Cefas no era un hombre instruido, ¿sí? Dios bendiga a Iglesia Cristiana. Dios le bendiga a todos. Si hablamos de Cefas, para que ustedes sepan, era Pedro. Así se llamaba, así lo llamaban, Cefas. ¿Sí? Entonces, Cefas era, algunos creen que Cefas, era en cierta forma una persona que no tenía nada, que no sabía nada. Pero Pedro era comerciante. Por eso él tenía una barca donde iba con sus barcas a pescar. Y vendía él lo que había pescado. ¿Sí? Era un empresario. Ahora, que no tenía la instrucción de Pablo, que no tenía la instrucción de Apolo, no significa que no predicaba la palabra como debía ser. Sino, fíjense ustedes, cuando van a Hechos capítulo 2, donde habla de cuando desciende el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Allí la gente miraba a Pedro y decían, pero ¿cómo puede ser que Pedro predique la palabra de esa forma? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Algunos estaban con Pedro y por último había un grupo que decía, bueno, yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Habían algunos, como hoy en día, en nuestra ciudad, como en cualquier ciudad del mundo donde se predica el Evangelio, ¿sí? Tania Hernández, Dios las bendiga. Como en todo el mundo se predica el Evangelio, hay diferentes predicadores, ¿sí? Entonces hay predicadores que a lo mejor no tienen ninguna instrucción en la escuela ni primaria ni secundaria, pero predican y sirven al Señor. Bueno, en esa categoría podríamos poner a Pedro. En todas las ciudades siempre existe uno, por ejemplo, que realmente es una persona que ha estudiado, ¿sí? Entonces, las personas dicen, no, yo la verdad que
yo no me gustaría ir a tal lugar porque ese hombre en realidad no tiene ningún título universitario, entonces yo voy a ir a aquel pastor que tiene un título universitario en la cual yo me voy a entender con él cuando él predica el mensaje, porque si él predica con palabras muy finas, podemos decir, entonces yo lo voy a entender. Y así habían otros que decían, yo soy de Cristo. Y hoy día hay personas que dicen, yo soy de Cristo. ¿Qué significa esto? Que son personas que pertenecen a una iglesia, pertenecen a otra, a diferentes iglesias. Un tiempo, van acá, van allá. ¿Sí? Entonces, cuando esas personas les preguntan, hoy en día, ¿y usted a qué iglesia va? No, yo soy de Cristo, yo no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Entienden? Entonces, Pablo se entera de todos estos problemas, estas divisiones, y dice, bueno, yo quisiera, como dice acá, que ustedes tuvieran un mismo sentir, un mismo parecer, que el Espíritu de Dios esté en ustedes igual como en todos lados. Pero ustedes van a ver que hay iglesias que dicen, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero aquella iglesia no tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y ahí hay una equivocación. Ahí hay una equivocación. Yo recuerdo cuando en mis comienzos y tenía una iglesia, cuando fundamos la iglesia con mi esposa, mi familia, y tenía una radio, una FM que predicábamos también todo el día con esa radio. Entonces había un pastor que tenía ya 40 años en ese lugar, el cual yo le decía el cacique de ese lugar, que él era dueño de todo. Yo realmente le tenía respeto a ese varón. ¿Por qué? Porque era un varón de Dios que había trabajado, había sembrado, y ¿saben qué? Yo, el último, como dice Pablo, llegué a ese lugar, ¿y qué pasa? Él había sembrado, y yo estaba cosechando. Entonces yo le tenía mucho respeto. Y, lógicamente, había un problema. Era el primero en poner una radio en ese lugar, y sin embargo habían iglesias como este varón que tenía 40 años y no habían puesto nada. No habían hecho nada. Entonces llego yo, jovencito, en aquel tiempo, así estoy hablando 39 años atrás, llegué ahí, a ese lugar, comencé a trabajar, a unir al pueblo de Dios, a unirlo, y a invitar a todos los pastores a que vinieran a predicar gratis, sin necesidad de ofrendar. Estaban las puertas abiertas para todos los pastores. ¿Por qué? Y bueno, porque como en el día de hoy, yo no estoy pidiendo ofrendas ni donaciones. ¿Por qué? Porque Dios me ha bendecido en gran manera. Y hoy como de aquel fruto de las bendiciones que Dios me dio. ¿Sí? Entonces no tengo necesidad, como tienen necesidad otros pastores, que tienen camionetas de los últimos modelos. ¿Y qué pasa? Tienen necesidad. ¿Por qué? Porque el año que viene va a salir una camioneta nueva y tienen necesidad de comprarse esa camioneta nueva 0 kilómetros, porque si no, su espíritu va a decaer. Sin embargo, yo no me hago problema por eso. Me hago problema por las almas que se pierden, y no quiero que ningún alma me mire a mí diciendo, miren cómo vive ese pastor y yo estoy muriéndome de hambre. O como hay algunos tomando alcohol y diciendo, pero ¿cómo? Yo soy una persona que tengo que dejar el alcohol y el pastor, miren cómo toma. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia de Cristo, porque los pastores no saben vivir en el Espíritu,
¿qué hacen? Cada uno tiene la mejor camioneta que puede, la mejor casa que puede, el mejor lugar para ir a vacacionar, el mejor que pueda. Mientras hay otros que no les alcanza para comer en ese día. Entonces, ¿qué pasa? Un pobre, una persona de humilde condición o pobre, como le quieran llamar, no va a ir a aquellos que tienen tremendos títulos, va a ir a un pastor humilde, de condición, pobre, que tiene una iglesia pobre. Sí, ahí va a ir, porque ahí se va a sentir cómodo. No va a ir a otro lugar. A los que son ricos y quieren que les vean sus camionetas, van a ir para competir también con el pastor, porque no, mire, yo también tengo mis 0 kilómetros. Y así se divide la iglesia de Jesucristo. Ahora, Pablo le decía todas estas cosas y le dice, fue crucificado Pablo por ustedes. Le estaba diciendo, yo fui crucificado por ustedes. Él decía, no, como algunos pastores creen que ellos fueron crucificados por nosotros. No, el que murió por nosotros, yo quiero que sepan, aquellos que no lo saben, no murió su pastor, murió Jesucristo por usted. Y a él tiene que seguir, no a un hombre. ¿Saben por qué? Porque el hombre, como yo, nos equivocamos, cometemos errores, pecamos. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos ser los mejores, y cuando un hermano nos ve que estamos cometiendo un error o pecando, dirá, este es mi pastor, estas son las cosas que hace. Como hay pastores adúlteros en la cara de los hermanos, de la esposa y de los hijos, está un poquito más, se agarran a besos y abrazos delante de toda la gente con su secretaria, y el pastor tiene en su mente que no lo está viendo nadie. Esa es la iglesia de hoy. Se preguntan por la pandemia, se preguntan por qué cerraron las iglesias. ¿Sabe por qué cerraron las iglesias? Y quedan la gente como yo predicando por Facebook. Inclusive les aviso, voy a predicar por muchísimas, fíjense bien lo que es no sacarle el pueblo a la plata al pueblo. Dios me ha bendecido de tal forma que voy a predicar en todas las plataformas sociales, inclusive YouTube, y voy a salir por Massachusetts, en Estados Unidos, ¿sí?, donde están las antenas de la radio que esta noche me van a colocar. Y usted va a poder escuchar la radio del pastor evangelista acá. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Aquellas personas que no puedan sintonizar porque les faltan los gigas, porque tienen gastos, van a poder sintonizar la radio AM, que la va a poder escuchar en la montaña, en donde sea, y no va a tener que pagar nada más que las pilitas que necesita para la radio. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si uno vive para Cristo, si uno vive para Dios, Dios lo bendice. Algunos desesperados por el dinero y no les alcanza para nada. Otros ponen el dinero y Dios le da y lo bendice en gran manera, como Dios lo hace conmigo. ¿Sí? Como Dios me bendice. Me dijeron, pastor, ¿quiere poner una radio? Sí, bueno, ya la tiene. Espérense que le vamos a preparar todo para que usted salga, porque vamos a promocionar la radio, que esto. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Capaz que hay algunos que están orando, Señor, por favor, necesito aunque sea una cosita, un telefonito para transmitir. Pero cuando Dios te quiere dar, te da en abundancia.
te da en abundancia. Entonces, mirá las almas por las cuales murió Jesucristo, que no has muerto vos ni yo. Entonces acá Pablo decía, bueno, menos mal que yo no he muerto por ninguno. Inclusive, si he bautizado, acá mismo lo dice, a Crispo y a Gallo, nada más. Y no sé si algún otro. ¿Por qué? Porque Pablo no venía a quitarle el lugar a Jesucristo. No venía a que lo adoraran a él. Él venía a predicar el Evangelio de Jesucristo y diciendo, no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que vengo con poder de Dios. Si un pastor quiere tener el poder de Dios, pídaselo a Dios. Pero fíjese las cosas que hace. ¿Sí? Porque en adulterio no se lo va a dar. ¿Sí? Ahora, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, él dice, bueno, no voy a hablar con palabras de humana sabiduría, para que al final Cristo quede como que diciendo, pero si yo fui crucificado. Pero las personas, yo estudié para predicar la palabra, estudié 4 años en instituto teológico, sí, pero aún así entiendo que es Cristo el que murió por todos y por mí, sí. Entonces, cuidado aquellas personas que dice acá, confirmando así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. ¿Sí? Así que, hermanos, realmente hay que entender que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y Señor de la Iglesia, y por favor, amen a Cristo. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? ¿Quieren entrar a la gracia de Dios? ¿Quieren que la misericordia de Dios, su mano de poder, se mueva a su favor? Ame a Cristo. El Señor lo decía, San Juan 14:1, si creen en Dios, dice el Señor, crean también en mí. El Señor lo dice. Hermanos, que el Señor les bendiga. Y bueno, los invito, si es posible, dentro de unos minutos estarán colocando la emisora, la cual vamos a salir por todo el mundo. Sí, en todas las plataformas vamos a salir, que aún ni las que yo no conozco. Pero todo será para la gloria de Dios, porque ¿qué evangelista no quiere predicar por todas las plataformas que se puedan predicar al mundo? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, y espero que haya sido de bendición para ustedes esta palabra. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima.